Hola, muy buenos días amigos que sintonizan esta hora BPI Venezolanos por la información. Desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornerino. Cuando son las 9:30 de la mañana, nosotros hacemos este presente contacto informativo desde la avenida Francisco de Miranda. A cumplirse 101 días de protestas, el director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, va a ofrecer un balance de lo que han sido las víctimas por represión y también de algunos presos políticos y detenidos durante manifestaciones. De inmediato vamos a escuchar sus declaraciones y este balance que nos va a ofrecer. Él está acompañado de Pierina Medina, hermano de Venus Medina. Recordemos que se encuentra en huelga de hambre desde hace 6 días y estos detenidos polichacaos se encuentran ya desde hace 17 días en huelga de hambre. De inmediato entonces vamos a escuchar sus declaraciones y vamos a ofrecer o ver cuál es ese balance que tiene que ofrecer el director ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, tras estas protestas o manifestaciones antigubernamentales en el país. De inmediato vamos a tratar de escuchar esta entrevista. Les recordamos que estamos en las afueras de la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde ya cumple entonces 6 días Pierina Medina en huelga de hambre. Hoy además hay actividades de protestas pendientes convocadas por la Mesa de la Unidad Democrática y han reportado en diferentes zonas de Caracas que ha iniciado este trancazo que han convocado por 10 horas los dirigentes opositores. De inmediato vamos entonces a escuchar las declaraciones del director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, sobre las cifras de represión y también un caso particular que son los jóvenes detenidos en la OPEL Maracay. Recordemos, son 28 jóvenes que han sido o que fueron detenidos tras unas manifestaciones en esta ciudad, en el estado Aragua. De inmediato entonces procedemos a escuchar las declaraciones de Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal venezolano. Estamos en vivo para BPI TV Venezolanos por la información. Queríamos saber cuál es este balance de 101 días de protesta. Bueno, al día de hoy, y no solo hasta junio, sino hasta el 8 de julio, ha habido 3.666 arrestos de manifestantes. 417 de estas personas han sido presentadas ante tribunales militares y se encuentran al día de hoy más de 1.147 personas que durmieron tras las rejas todavía porque ya sea por condiciones que se le han impuesto o no han sido presentadas ante tribunales. Estas 1.147 personas que durmieron hoy tras las rejas son manifestantes básicamente. Se mantienen 431 presos políticos. Quiero decirles, y por eso nos encontramos al día de hoy acá, primero quiero aclarar que está Pierina Medina, quien no solo es familiar, sino además abogada de los 14 polichacaos, que hasta esta hora no solo es que no han sido liberados los 14 polichacaos, ni ninguna de las personas que se ha dicho a través de las redes que supuestamente iban a ser liberadas, sino que además no hay ninguna información al respecto, es puro rumor de redes sociales, y lo hemos dicho desde el primer día. Entonces, hasta este momento, en los últimos 2 días, el único preso político, digamos, no liberado, sino al menos que se cambió la condición de prisión por arresto domiciliario, es Leopoldo López. Si no existe ningún tipo de liberación de ninguna otra persona. En este sentido, pues evidentemente no quiero referirme a cada uno de los detalles de este reporte de represión. Yo se los voy a entregar a los medios de comunicación porque evidentemente tiene muchas situaciones. Pero quiero decirles que, bueno, ya lo hemos dicho, hasta el día de hoy hay 92 personas que han fallecido en el contexto de las protestas, pero solo en el mes de junio, que es a lo que se refiere este reporte, hubo 24 personas fallecidas y concretamente 19 derivadas directamente de una manifestación, es decir, personas asesinadas en una manifestación. Hay casos evidentemente que debemos considerar de una manera pues importante o que han sido más relevantes ante la opinión pública, como el caso de Fabián Urbina, quien el Foro Penal, por cierto, representa. Hasta el día de hoy, pues tenemos que verificar realmente si hay personas detenidas o no, eso no nos consta. Ahora, lo que sí nos consta, en lo que respecta a los asesinados,
porque ya, como lo hemos dicho, hay 69 personas asesinadas, sino que han fallecido por saqueos o por alguna circunstancia distinta a las protestas, sino 69 personas asesinadas. Lo que sí quiero decir es que no ha habido, lo que ha sido ya regular, es que los cuerpos, particularmente los agentes del Estado, pero concretamente la Guardia Nacional, no ha tenido ningún tipo de colaboración a los efectos de entregar a estas personas que han sido los responsables de los asesinatos. Me voy al 13 de abril del 2017, el caso Tony Canelón. Hay 14 guardias nacionales con órdenes de captura y la Guardia Nacional no los entrega. El caso de Armando Cañizales, también que representamos, se ha solicitado a la Guardia Nacional que entregue la información sobre las personas que estaban allí, que asesinaron a Armando Cañizales, que eran funcionarios de la Guardia Nacional, y no lo ha hecho. En el caso de Miguel Castillo, también asesinado en Bellomonte, hasta ahora no han entregado ningún tipo de información la Guardia Nacional y eso le consta a la Fiscalía. Es una situación que ya se repite, es decir, el encubrimiento de la Guardia Nacional, de sus agentes que han actuado en represión y que presuntamente han asesinado personas, pues los han venido encubriendo, repito, y no han venido entregando ningún tipo de información. Y así pues, cada uno de los casos de asesinatos, repito, no hay ninguna persona hasta ahora condenada, ¿ok? Evidentemente estamos esperando que los procesos comiencen. Ha habido lentitud, debo decirlo, y estamos en pendientes y haciendo el seguimiento de cada uno de los casos y todavía no encontramos pues justicia en lo que respecta a cada uno de ellos. Se han presentado en el mes de junio particularmente diversos casos de torturas y tratos crueles. Hay muchos, pero debemos referirnos al mes de junio. Se caracterizó por los abusos sexuales. Debo referirme hoy a un caso pues muy importante, lamentable, que es el caso de los 27 estudiantes detenidos en Maracay, particularmente estudiantes de la UPEL. Las 5 muchachas que fueron detenidas en la UPEL denunciaron y declararon ante el tribunal actos lascivos en su contra. Estoy hablando que los manosearon dentro de su camisa, les abrieron los sostenes, las manosearon, no les quitaron la ropa, pero sí, inclusive con algún objeto, pues trataron de introducirlo a través de la ropa en sus zonas íntimas, ¿no? Particularmente. Pues esto es una violación a su honor, a su reputación, a su privacidad, pero evidentemente eso constituye un delito grave, un crimen grave y una violación muy grave a los derechos humanos de funcionarios de Poliaragua, de la Policía del Estado de Aragua. Eso lo tiene ya la Fiscalía, eso lo tienen los tribunales, eso no solo representa un acto de tortura o trato cruel e inhumano, sino además un acto lascivo contra la mujer venezolana, por hombre, contra la mujer venezolana. Inclusive en Maracay, debo decirlo, se han presentado otros casos de actos lascivos, inclusive de supuestas violaciones de personas que hay que investigar. Llama la atención otro caso importante de Orlando Moreno, de 26 años de edad, detenido el 27 de junio en una protesta en Maturín, estado Monaga, dirigente, por cierto, del Partido 20, Venezuela. Orlando Moreno fue detenido, hoy día libre, liberado, lo asistió el Foro Penal Venezolano, pero fue guindado ahí en la cárcel de La Pica, sin ni siquiera tener una decisión o una orden privativa de libertad. Pues lo llevaron a la cárcel de La Pica, lo guindaron por 24 horas, lo golpearon brutalmente, estuvo allí solo soportado por las puntillas de los pies y ahí lo golpeaban por supuestamente ser guarimbero y lo golpeaban exigiéndole que grabara un video en contra de María Corina Machado particularmente, y él, como no lo quiso hacer, pues lo golpearon brutalmente. Primero lo guindaron ahí en las afueras, en la intemperie de La Pica, en el estado Monagas, en la zona de presos comunes, y posteriormente lo guindaron de una ventana hasta ser presentado ante los tribunales, quedando en libertad con restricciones. Pero no puedo dejar, bueno, aquí podemos referirnos a muchas situaciones. Estamos hablando de más de 3.500 heridos en los 3 meses, abril, mayo y junio, y particularmente en el mes de junio se corroboró 1.500 heridos. Bueno, hay casos de heridos con bombas lacrimógenas, hay casos de heridos con perdigones de balas, es decir, ya los heridos lamentablemente se escapan un poco de la cuenta. El estado con mayor cantidad de arrestos es el estado Miranda.
El segundo, aquí pueden ver un poco el gráfico, y todo esto es una información que tenemos detallada en nuestra base de datos. El estado es el estado Miranda, y el segundo, con mayor cantidad de arrestos en Venezuela, en el mes de junio, es el estado Carabobo. El tercero, pues pasa a ser concretamente el distrito capital, es decir, la zona del distrito capital fuera de lo que es o dentro del estado Miranda, pero concretamente el distrito capital. Las detenciones arbitrarias han pasado a un nuevo nivel. Las detenciones arbitrarias ya no solo son de los manifestantes, sino hay detenciones selectivas. Y ahí no podemos dejar de referirnos a algo muy grave que ya ha venido haciéndose regular y sistemático, que es la violación al hogar doméstico, al domicilio. Pues en este mes estamos hablando de más de, y me quedo corto, más de 20 edificios, más de 20 conjuntos residenciales donde se han incorporado a ellos, han irrumpido dentro de ellos violentamente funcionarios del Estado, encapuchados, sin identificación y sin orden judicial. Eso no es un allanamiento. El allanamiento depende de una orden judicial para que las personas puedan introducirse dentro de tu casa, dentro de su hogar, y de alguna forma detener a alguien o requisar o digamos, revisar pues la propiedad. Hay casos como el de, ya muy conocido, el de Los Verdes, conjunto residencial El Paraíso, el caso del edificio El Tulipán en San Diego, estado Carabobo, residencias Don Bosco en Naguanagua, zona residencial conocida como Torres del Saladillo en el estado Zulia, residencia Las Trinitarias en Barquisimeto, estado Lara, urbanización Los Mangos en Altavista, en Puerto Ordaz, estado Bolívar, entre varios otros casos. En todos ellos no hubo orden judicial, hay una violación muy grave a los derechos humanos y una violación que debe establecer responsabilidades individuales a los cuerpos de seguridad que han participado en eso, pero sobre todo a quienes han dirigido estas órdenes, que entendemos es el ministro Reverol quien lo ha dicho en varias ocasiones. Aquí mismo en Los Palos Grandes se han llevado personas de sus casas, por cierto, 7 de ellas detenidas, y voy a referirme a 2 casos bien interesantes, bien curiosos, bien lamentables, vamos a decirlo, más bien sorprendentes. Ustedes recuerdan que Fabián Urbina fue asesinado el 19 de junio, y fue asesinado y se vio claramente que disparaban en su contra y contra otras personas. Bueno, hace poco llegué al teleférico, ahí donde está la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, porque habían 7 detenidos, que habían detenido precisamente Los Palos Grandes y que se los habían llevado de sus edificios. Y uno de esos detenidos estaba en la plaza, Los Palos Grandes. Bueno, uno de esos detenidos era uno de los heridos de bala, en el caso de Fabián Urbina, de nombre Daniel. Este muchacho de 18 años de edad que tiene una herida de bala, estaba allí en el teleférico detenido. Es decir, a los que han herido y son víctimas y testigos, los detienen. Igual pasa con el caso de David Vallenilla. El muchacho, el escudero que estaba allí y que se vio en las cámaras de video, en las cámaras de televisión, se vio que lo sacan y que lo retiene y que de alguna forma lo trata de resguardar de lo que estaba ocurriendo allí. Ese muchacho lo detuvieron por 1 semana sin orden judicial y al día de hoy está libre, pero estuvo detenido. Los casos de testigos, en el caso de Juan Pablo Pernalete, en vez de que los testigos se promuevan los testigos para identificar la realidad, se empezaron a amenazar a estas personas y se encuentran al día de hoy escondidas porque tienen una amenaza de detención. Entonces, los testigos de los asesinatos, en vez de llamarlos para que sean interrogados y determinar la verdad, se persiguen. Tenemos esa situación ya de manera repetida. Y pues hay muchas, evidentemente, información en este reporte. Sin embargo, debemos concluir con un caso muy, repito, ya no es sorprendente, sino, digamos, ya escapa de la sorpresa. Al día de hoy se encuentran al menos, porque son los corroborados acá, 19 personas con boletas de excarcelación que el helicoide los mantiene como rehenes. Es decir, el SEBIN, que no hay que olvidar que el SEBIN depende directamente de la vicepresidencia de la República. Es decir, y ahí tenemos que referirnos, el poder de liberar a las personas y de encarcelarlas las tiene el Ejecutivo Nacional. Eso lo demostró la libertad, no es libertad, pues el arresto domiciliario de Leopoldo López. Bueno, precisamente hay 19 personas que tienen boletas de excarcelación de los tribunales que no han sido liberadas.
Entonces a mí me llama la atención cuando se señala que es que el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión, entonces esa decisión es en contra de la fiscal, en el caso de Leopoldo López. No, miren, estas son decisiones políticas. Y así como el Tribunal Supremo de Justicia tomó una decisión de carácter política instruido en el caso de Leopoldo López, pues ha tomado decisiones de excarcelación de personas, como es el caso de los 14 polichacaos que al día de hoy se encuentran en huelga de hambre, y el SEBIN, es decir, el Ejecutivo no las ha acatado, no las ha respetado. Entonces el Tribunal Supremo de Justicia no tiene ningún tipo de posibilidad ni siquiera de liberar a nadie. Es cuando el Ejecutivo le da la gana de liberar a los que liberan a la gente. Y encontramos entonces, fíjense, aquí está Pierina, repito, abogada y familiar, que está en huelga de hambre desde hace 6 días, y los polichacaos hoy en día en el helicoide están en huelga de hambre. Pero están en huelga de hambre, y si quieres, ven para acá. Porque tienen esta boleta de excarcelación guindada ahí en sus pechos, ¿no? Y si ustedes ven la excarcelación, ustedes ven que esta es del 3 de febrero, que ratifica la excarcelación del 8 de agosto del año 2016. Es decir, el tribunal decidió que los liberaran y la vicepresidencia de la República los tiene allí encarcelados. Entonces, es el vicepresidente, el presidente, que es su jefe además, quien puede liberarlos. Es decir, ya no se trata del tribunal. Evidentemente los tribunales, por el miedo que tienen, pues no abren un proceso de desacato, porque eso es lo que deberían hacer. Un proceso de desacato de una orden judicial, así tan rápido como lo hicieron con Daniel Ceballos, con Escarano. Abrieron un proceso de desacato por un supuesto amparo y los metieron presos por 11 meses. Bueno, aquí estamos hablando de una boleta de excarcelación incumplida. Ahora bien, así como los 14 polichacaos, de los cuales está una mujer, Venus Medina, 2 mujeres, perdón, están también el caso de Javier Elías Briceño Scott, con boleta de excarcelación del 3 de febrero del año 2016. Víctor Ugas, quien está preso desde el octubre de 2014, obtuvo una boleta de excarcelación en abril de este año. Rafael Liendo, con boleta de excarcelación de febrero de 2017. José Vicente García, con boleta o con orden de liberación del 20 de diciembre del año 2016, y John Goicoechea también con orden de excarcelación del 5 de diciembre del año 2016. Así sumamos 19 personas. Y esto es algo tan grotesco que simplemente refleja que el poder, repito, de liberar a los presos políticos está en el gobierno nacional, así como el poder de encarcelarlos. Y eso es lo que demuestra, por cierto, esta decisión en el caso de Leopoldo López. Pierina me estaba comentando, y quiero dejarle unas palabras para que ella un poco exprese su posición. Pero bueno, fíjense, aquí está, por ejemplo, o sea, cuando yo le hablo de boleta de excarcelación, no me refiero a que me dijeron, no es que nosotros llevamos esos casos. Por ejemplo, la boleta de excarcelación de Víctor Ugas, que aquí se ve un poco difusa, pero también está. Entonces, ¿cómo es eso? Que usted tiene una boleta de excarcelación y no lo liberan. Bueno, igual, como sin orden judicial, se ha encarcelado a personas. Este año también se caracterizó, por ejemplo, por la liberación, este mes, perdón, de Dan Zambrano, un tuitero, quien por cierto estuvo detenido más de un mes, lo liberaron a mediados de junio y no tenía ningún orden judicial. Aquí se encarcelan a las personas por decisión del Ejecutivo, por autoridades policiales que dependen del Ejecutivo Nacional, y no hay ningún tipo de orden judicial ni intervención de los tribunales. Y cuando hay intervención de los tribunales, pues no los liberan. Y esta es una pregunta y concluyo con esto. Pregúntenle a la Defensoría del Pueblo, pregúntenle a Michael Moreno si él puede entrar al SEBIN. Pregúntenle. Porque si él puede entrar al SEBIN, Michael Moreno debería ir al SEBIN y decirle, mira, ¿cómo es esto que mis tribunales, del cual yo soy jefe como Tribunal Supremo de Justicia, deciden una orden de excarcelación y ustedes no la cumplen? Porque eso es lo que debería hacerse, eso es lo obvio. Entonces, ahí es que podemos realmente determinar quién tiene el poder acá de liberar. Es decir, quién tiene el poder de abrir el candado y que los presos salgan, y quién tiene el poder de meterse en los apartamentos, sacar a personas como mujeres jaladas por los cabellos, que pasó en Los Verdes, en el conjunto residencial del Paraíso, y meterlas presas. Pues evidentemente la tiene el Ejecutivo Nacional. Entonces, tenemos aquí que hablar con claridad. Y tenemos pues que dejar de estar analizando tecnicismos jurídicos, que si el tribunal dijo, que si el tribunal... Mire, señores, aquí no hay tribunal que valga.
Aquí simplemente son decisiones, los tribunales sirven como fachadas para respaldar decisiones del Ejecutivo políticas, y por eso es que existen 431 presos políticos. Y así como se tiene el poder de llevar a Leopoldo López a su casa, sacarlo a las 3:30 de la madrugada, con personas encapuchadas, también se tiene el poder de liberar a 431 presos políticos que el pueblo venezolano debe exigir que se liberen ya. Porque son rehenes del gobierno, que solo el gobierno tiene la posibilidad de liberarlos. Ya deben liberar los 431 presos políticos, lista que tiene, por cierto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y lista que está a la disposición de quienes realmente quieran, que es el gobierno, liberar a los presos políticos, porque es solo una voluntad, es una decisión del gobierno liberarlos, y esa es nuestra exigencia el día de hoy. Los dejo con respecto a las violaciones, había hablado de funcionarios de Poliaragua, que otros cuerpos de seguridad estarían involucrados en estas vejaciones a los detenidos. Bueno, en el caso de los altos mirandinos, la denuncia, repito, siempre creemos en la presunción de inocencia, una denuncia se presume que sucedió, las víctimas han denunciado a la Guardia Nacional en los altos mirandinos, concretamente. En el caso de Aragua, pues evidentemente está el caso de Poliaragua y están 2 casos más también relacionados con Poliaragua. Por lo tanto, creo que la investigación debe enfocarse allí. El diputado Américo de Gracia decía que uno de los estudiantes encarcelados en la cárcel del Dorado estaba escupiendo sangre. ¿Usted qué información tiene sobre eso? Bueno, no la tengo concretamente, hay que analizarlo, no me queda la mínima duda, porque recibieron golpes, en su gran mayoría de los detenidos han recibido golpizas, como les dije, el caso de Orlando Moreno, que por cierto no puede mover la mano, porque estuvo guindado allí por casi 24 horas y tiene una situación psicológica bien particular, pues está también en una situación grave de estado de salud que está siendo evaluada por médicos, etc. No me queda la mínima duda, no tendría dudas de que eso pudiese estar sucediendo. En el fin de semana se publicaron fotos del general Ángel Vivas y se hablaba del deterioro de su estado de salud, además de su edad avanzada y que ha sido juzgado en tribunales militares. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Bueno, igual el caso del general Vivas es un caso lamentable, sabemos claramente, así lo denunciaron las propias familias, que recibió también mucho golpe, torturas, etcétera. Y repito, son casos que hay que investigar y que lamentablemente está sucediendo de manera regular y sistemática. Y es un patrón de agresión al disidente. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de Pierina Medina, hermana de Venus Medina, quien lleva más de 17 días en huelga de hambre. Iniciaron esta forma extrema de protesta a fin de ser escuchados, que el día de hoy ustedes puedan escuchar detalladamente lo que ha ocurrido con nuestros familiares en este transcurrir de un año, donde poseen una boleta de excarcelación de hace 11 meses. Yo creo que esa es la relación que se le puede dar a los policías de Chacao, indistintamente del caso en el que hayan sido o trataron de ser relacionados. Y nosotros como familiares, mi persona, que el día martes, conjuntamente con otros familiares, iniciamos una huelga de hambre para exigir esa inmediata y necesaria liberación por el estado crítico que presentan nuestros familiares. Hoy les quiero informar, luego de 6 días que llevo en esta forma de protesta, que nuestros cuerpos están débiles, tanto los de ellos como el mío, pero nuestro espíritu, nuestra alma y la convicción de la justicia y la libertad permanece intacta. En razón a ello, esperamos que en las próximas 24 horas sean liberados nuestros familiares. De no ser así, el día de mañana se unirá a esta huelga otro familiar y así sucesivamente hasta que consigamos en definitiva lo que es su justo derecho, simplemente la libertad, que Sebrín abra la celda. No estamos pidiendo nada que sea tirado de los cabellos. Tienen orden de excarcelación, la que ustedes pueden ver detrás de nosotros en una gigantografía que quisimos reflejar para que el mundo sepa que están 14 funcionarios de la policía de Chacao y más, como lo confirmó el doctor, 19 personas dentro del SEBIN con boleta de excarcelación. Pierina, hace unas semanas usted había solicitado la Nunciatura Apostólica a la intermediación. ¿En qué resultó esto? Sí, no hemos recibido respuesta de la Nunciatura. Esperemos que el nuncio nos escuche y se aboque. En el mes de diciembre mi hermana inició también una huelga de hambre donde el nuncio intervino
para que cesara esa forma de protesta en garantía de su vida y se comprometió a hacer lo imposible por la liberación de ellos. Esperemos que nos escuche y que todo aquel que pueda hacer algo por el caso de los policías de Chacao se aboque el día de hoy. El estado de ellos es bastante grave, ustedes lo han podido ver por las fotos que circulan en las redes sociales y por supuesto que tememos por la vida. Cada minuto que pasa, la vida de ellos está en riesgo. Y quiero decirle muy rápidamente que la liberación de los polichacaos no es una concesión, que no se tome como ahora una concesión de resultado de una negociación y entonces se cante de victoria por una negociación política. Quiero decirle que es una orden de excarcelación, es decir, aquí se está pidiendo que se cumpla una orden de excarcelación ya emitida, entonces no es una concesión, ni siquiera eso reduce, por decirlo así, la presión o de lo que respecta a los presos políticos. Es muy distinto a que se libere una persona que no tiene ningún tipo de orden de excarcelación desde hace más de un año. Por ejemplo, aquí está Ana María da Costa, está Mónica Santamaría, hermanas de presos políticos que tienen más de 2 años, ya casi 3 años. 3 años presos y todavía no han sido liberados. Eso sí es personas que requieren liberación, pues, y se pudiese aceptar como una, si queremos así, una concesión en cualquier caso. Pero aquí se trata de órdenes de excarcelación que están siendo emitidas. Es tan grave y tan absurdo como que el Ejecutivo tiene que, digamos, acatar en este sentido la orden de un tribunal. En palabras del director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, él daba un balance de lo que serían las víctimas de represión y también los fallecidos durante estas manifestaciones. Recordemos, hoy se cumplen 101 días de protestas y en este caso Alfredo Romero manifestaba que son al menos 92 muertes que se han registrado durante estos últimos meses. 19 de ellas serían por directamente manifestaciones en las que han resultado heridos estos manifestantes. Además, Pierina Medina, quien es hermana de Venus Medina, uno de los 14 polichacaos que tienen boleta de excarcelación y al momento no han sido liberados, habría indicado que en los próximos días otros familiares se podrían sumar a esta huelga de hambre. Pierina hoy cumple 6 días en huelga de hambre desde la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Venezuela. Con esta información, por lo pronto nosotros vamos a despedir este presente contacto informativo desde Caracas, Venezuela. Reportó Andrés Fornarino para BPI TV Venezolano. Por la información, quédese atento con otras noticias y con nuestra programación.